Aleluya. Ay, poder. Gloria al que vive para siempre. Maravilloso nuestro Dios. Gloria, gloria. Ay, poder. Gloria al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te adoramos. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno y merecedor de toda honra y de toda gloria. Padre, en este momento, Padre Celestial, vamos presentándote a tu siervo, Señor Jesús, aleluya, que ha de ser el exponente en esta tarde de tu santa y divina palabra. Esperando, Dios de la gloria, que todo lo que tú has puesto, Señor Jesús, su corazón para traer en esta tarde a tu pueblo, tú, Señor Jesús, seas con cada uno de nosotros que estemos prestos para escuchar tu palabra, no haciéndonos oidores de ella, sino siendo hacedores de ella y poniendo cada día en práctica, sometiéndonos a ella y en la obediencia para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor Jesús, aquí hay un pueblo que ha venido en busca, Señor Jesús, de una respuesta. Y en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra, tú puedes hablarle para la gloria tuya. Gracias te damos y en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo estamos pidiendo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, Javier con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gloria a Jesús. Para mí es un privilegio estar por aquí, trayendo la palabra del Señor. Y sin más preámbulo, para que ya se vaya poniendo cómodo, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga, me indica con una mente. Isaías, capítulo 10, verso 27. Gloria a Jesús. Isaías, capítulo 10, verso 27. Vamos a ver solamente un versículo. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra: acontecerá que aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Puede tomar su lugar, hermano. Que Dios añada bendición a su palabra. Ya se ha orado por ella. Yo solamente pido que Dios me use como ese canal de bendición, y que también su palabra penetre a su vida y pueda traer también una grande bendición. Y quiero saludar también a los amigos y hermanos que lo están viendo a través de la televisión. Pues también le damos un gran saludo. Este es su programa, nuevamente, Voz de Restauración, traído por la Iglesia de Dios, el Buen Samaritano, localizado en el 901 Norte 11 Calle, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Así que les saludamos una vez más. Y para mí es un gran privilegio, hermano, estar una vez más aquí compartiendo la palabra con todos y cada uno de ustedes. Ya teníamos rato que no estábamos por aquí, pero estamos por ahí por la televisión. Y sí tengo un poquito de nervios estar nuevamente por aquí, pero le damos gracias al Señor por esta oportunidad que me da una vez más de traer el consejo de la palabra, de traer este mensaje en el cual esperamos en Dios que pueda ser de grande bendición para cada uno de ustedes. Este pasaje de Isaías que he traído en esta tarde es un pasaje que creo yo que algunos lo hemos leído en algún momento, y es un pasaje que nos lleva a nosotros a visualizar, a ver que había una promesa declarada para cierto tiempo, una promesa bien declarada por el Señor de que iba a llegar un tiempo, gloria a Jesús, en el cual el yugo o la esclavitud, las cadenas iban a ser rotas por el poder de la unción. Y estamos viviendo, gloria a Jesús, ese tiempo donde Dios está rompiendo las cadenas de los que están atados por diferentes circunstancias a través de la unción. La unción, gloria a Jesús, no es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos en nuestra divinidad.
pedirle que me ayude a orar por mi brazo, está un poquito todavía adolorido. Y para mí, predicar no puedo tener la mano quieta. Así que espero a Dios que de perdida me aguante el dolor ahorita mientras la predicación, ya que termine, pues no le hace, se regresa, pero yo declaro que estoy sano por el poder del Señor, así que pues yo hago todo lo que Dios me dice que haga. Así que en esta tarde, hermano, le digo que la unción no es nada menos que el Espíritu Santo. Y en la antigüedad del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó el sacrificio, cuando Dios instituyó cómo quería que el pueblo le sirviera, le adorara, también instituyó que el pueblo tenía que hacer un ungüento de un aceite de oliva, con ciertas especies o aromáticos, para que fuera el símbolo del Espíritu Santo, que fuera quien fuera el protagonista en la elaboración del templo y también en la adoración de las personas hacia Dios. Todo el tiempo tenía que haber aceite en el templo o en el tabernáculo. Todo el tiempo tenía que haber ese aceite de la unción que servía para alumbrar y también para traer unción a las personas. Es por eso que en la iglesia nosotros usamos aceite. Y el aceite no es el que sana. El aceite no es el que hace el milagro. El que hace el milagro es Dios, es papá. Pero quiere dejarlo como un simbolismo para que usted y yo, cuando lo utilicemos, recordemos que estamos guiando o estamos pidiendo la guianza de Dios para que Él sea quien sana a las personas, que Él sea quien restaura la vida, que Él sea quien traiga bendición a cada persona. Cuando nosotros utilizamos el aceite, lo usamos no porque veneremos el aceite, no porque el echarle aceite a una persona en la frente o en su mano o en el lugar donde se ponga, automáticamente se va a sanar porque el aceite tuvo contacto con la persona. No, nosotros no creemos eso, creemos que el Espíritu Santo desde antemano está haciendo algo en la vida de las personas. Jesús dijo, por tu fe has sido sanado. Por tu fe has sido restaurado. Pero Jesús, Dios, quiso dejar este símbolo para que usted y yo, cuando lo vemos y lo autorizamos, los diáconos o la pastora o los juntos de la iglesia, o a veces los hermanos que utilizan el aceite, lo utilizamos creyendo de que Dios va a hacer algo porque estamos usando un símbolo, un simbolismo de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos dice el escritor San Isaías, escribiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo, y nos dice que en aquel tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy, en la mañana aprendimos en la escuela dominical que Dios es siempre lo mismo, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios hacía milagros antes y sigue haciendo milagros. Dios, al Dios que tú y yo servimos, es el Dios especialista en lo imposible. Lo posible lo deja para que tú y yo lo hagamos. Lo imposible es donde Él es especialista. Cuando ya corramos ante Dios, ante el altar, o en la banca, o en tu casa, donde tú estés, y dices, o le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo ya hice todo lo posible, pero no pude. Por eso vengo ante ti, porque yo creo y sé que tú vas a hacer algo tremendo en esta situación. Allí es cuando Dios dice, ok, hiciste todo lo que tú podías. No te preocupes, mi hijo. No te preocupes, mi hija. Ahora me toca a mí. Y cuando dejamos que Dios sea el que haga las cosas, entonces es cuando vemos resultados tremendos en nuestras vidas. Entonces es cuando vemos realmente la mano poderosa de Dios en nuestra vida y nos quedamos perplejos, espantados por lo que Dios
sirve para limpiar. La unción sirve para transformar. La unción sirve para curar. Y la unción es necesaria en la vida de cada creyente. No importando cuál sea el grado de tu situación, necesitamos la unción para poder sobresalir en la vida cristiana. Cuando dejamos que la unción se termine, cuando dejamos de que la influencia del Espíritu Santo esté en nuestra vida, es cuando en nuestra vida podemos visualizar que no estamos como estábamos en el nivel anterior. Podemos visualizar en nuestra vida que hay situaciones que nos están tal vez descarrilando, o tal vez nos están haciendo dejar de orar, o tal vez nos están dejando de asistir a la iglesia, o tal vez nos está arrojando a dejar de ayunar, a dejar de tomar esa decisión o esa motivación que teníamos anteriormente. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos la búsqueda de Dios como la teníamos antes, rápidamente nosotros nos damos cuenta. No hay necesidad que nadie venga y nos diga, hermano o hermana, ¿qué te está pasando? Nosotros solo nos damos cuenta. Porque la unción sirve no solamente para curar, no sirve solamente para limpiar, sino que también sirve para guiar. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando nuestras decisiones ya no son las correctas, o pareciera que no son las correctas, entonces algo está sucediendo en nuestra vida. Necesitamos correr ante Dios y pedirle por la unción que transforma. Hay un canto que aquí lo he cantado en algunas ocasiones que a mí me gusta. No sé bueno para cantar, pero voy a decir lo que dice. Dice, fresca unción. Lo que mi alma necesita, está bien cortito ese canto. Dice solamente una fresca unción. Una fresca unción. No vivir de la unción de hace 10 años. No vivir de la unción de hace 20 años. No vivir de la unción del año pasado. No vivir de la unción del mes pasado. No vivir de la unción del servicio pasado. Vivir de la unción diaria que Dios quiere traer a nuestra vida como una fresca unción. Una unción que necesitamos todos para seguir adelante. Porque cuando usted le echa el aceite, hablando de una lamparita así que había antes de aceitito, es obvio que cuando pase la noche, que es cuando la vamos a ocupar, en el día no. En el día está la luz del sol que nos alumbra. Pero tarde que temprano tiene que llegar la noche. Y es cuando vamos a necesitar de ese aceite para que nos alumbre, para que nos guíe. Pero es obvio que en el transcurso de las horas, cuando la noche va entrando, es obvio que el aceite se va a ir acabando. Necesitamos agarrar otra vez la lamparita y llenarla de aceite. Necesitamos otra vez ir ahí al depósito de aceite, al galón, al barril, lo que tú tengas por ahí, y agarrar la lámpara y llenarla de aceite para el próximo día. Necesitamos tener aceite para poder volver a llenar la lámpara. Señor, aleluya. Pero si no corremos a llenar nuestra lámpara de aceite en el altar,
en nuestra banca o en el lugar donde tú te pongas a orar, tarde que temprano el aceite se va a acabar. Y cuando la noche esté espesa, cuando ni la luz alumbra, la luna alumbra, que no hay manera de encontrar el camino, que no hay manera de volver, de mirar cuál es el camino, vamos a necesitar la lámpara para que nos guíe. Pero la lámpara necesita aceite para alumbrar. Y en la Biblia encontramos a hombres tremendos. 3 casos de hombres tremendos. Ya me se cayó el agua por aquí. 3 casos de hombres tremendos. Hombres que fueron protagonistas. Hombres que fueron sobresalientes en la palabra, en la escritura. Hombres como David. Un hombre que cuando la Biblia dice que Dios lo escogió a David, dice la Biblia que Dios lo escogió porque David tenía el corazón como el de Dios. Tenía su mentalidad, su corazón, su propósito como el de Dios. Y Dios lo escogió para ser rey de Israel. Y algunos sabemos la historia. David fue un hombre tremendo. Fue un hombre que llevó a unificar el reino. Un hombre que conquistó toda la tierra prometida, todo lo que Dios les había prometido a su pueblo. Un hombre que en el transcurso de los años pudo engrandecer al pueblo de Israel. Pero un día, a aquel hombre le hizo falta el aceite. Un día aquel hombre, aunque había luz solar, necesitaba la luz espiritual para poderse guiar como Dios quería. Y la escritura dice que aquel hombre pecó delante de Dios, que aquel hombre cometió una falta tremenda delante de Dios. Y dice la escritura que este hombre, David, pensó que nadie lo había visto, que nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y aquel hombre hizo todo lo necesario, todo lo que estuvo en sus manos, aunque conocía la ley, aunque conocía lo que Dios había estipulado. Aquel hombre trató de arreglar a su manera su situación. Y dice la escritura que aquel hombre mandó a hacer los arreglos para poder que su situación se viera bien, a arreglarla a su manera. Pero Dios fue muy tremendo por amor a él, por amor a su siervo, al quien él había escogido, y mandó un hombre, gloria a Jesús, llamado Natán, y le dio una parábola. Dice la escritura que cuando Natán le platica la parábola a David se molesta tanto y le dice en la parábola: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, era muy rico, y había otro que solamente tenía una. Y cuando hubo momento de hacer un party, una fiesta, el hombre rico, en lugar de sacrificar una de sus ovejas, fue y le quitó al que tenía solamente una. Y David se encendió tanto, se enojó tanto, y le pregunta Natán a David: ¿qué crees que se debe de hacer, rey? Y le dice David apresuradamente, porque somos buenos para sacar la espada para nuestro próximo o nuestro prójimo.
cuando el de nuestro lado hace algo, ya la espada está bien afilada. Y dice David rápidamente, aquel hombre debe morir. Y era palabra del rey. Se tenía que cumplir. Se tenía que hacer lo que el rey decía. Y Natán, movido por Dios, le dice Natán a David, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Gloria a Dios. Yo me imagino que aquel hombre cambió de semblante. Me imagino que aquel hombre de David, cuando Natán le dijo aquello, me imagino yo que a David se le fue la sangre hasta los pies. Se le fue un color y se le vino el otro. Me imagino que empezó a tartamudear. No hallaba que responder cómo solucionar las cosas ahora. Se había echado la soga al cuello él solo. Pero la misericordia de Dios fue más grande que su situación. Aquel hombre se arrepintió de lo que había hecho. Se tiró en silicio. Empezó a llorar delante de Dios. Y había algo que a mí me llama mucho la atención en el Salmo 51, cuando él hace esa oración. Y le dice a Dios, mira Dios, solamente no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí la unción. Aquel hombre sabía que había fallado a Dios. Había reconocido su situación. Cuando Dios le trajo la parábola a través de Natán, no era para matarlo, no era para condenarlo, era para aquel hombre, siervo de Dios, escogido por Dios, pudiera arrepentirse y regresar a la luz del camino. Regresar a la unción. Dice la Escritura que aquel hombre, después de que se humilló delante de Dios, después de que hizo todo lo que estaba en agrado delante de Dios, Dios lo perdonó y lo restauró como al principio. Ese es el poder de la unción. Ese es el poder de la unción que transforma. Ese es el título del mensaje. La unción que transforma. La unción que transforma. Cuando nosotros vivimos en la misma situación todo el tiempo, entonces necesitamos ser transformados. Necesitamos un cambio. Necesitamos una transformación, un cambio de expectativa, un cambio de dirección. Y eso lo podemos lograr solamente a través de la unción. Isaías dice que el yugo solamente, las cadenas se van a romper solamente a través de la unción. Amén, gloria a Dios. A través de la unción. Encontramos otro caso bien particular, para mí peculiar. El caso de Pedro, un hombre atrevido, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que comió con Jesús, un hombre que pudo ver los milagros de Jesús palpablemente, tangiblemente, visualizarlos. Un hombre que fue tan intrépido que cuando iban a arrestar a Jesús, aquel hombre sacó su espada tratando de defender a Jesús. Él decía, Pedro decía, mira Jesús, yo voy contigo hasta la muerte si fuera necesario. Pero cuando vino la prueba, cuando vino
la situación difícil, aquel hombre no se pudo mantener en el nivel que necesitaba estar. Pero tal vez tú te recuerdas también que Jesús en manera de profecía le dice: mira, antes de que el gallo cante, una noche antes le estaba diciendo: antes de que el gallo cante, hoy me vas a negar 3 veces. Y yo muchas veces cuando leí este pasaje anteriormente, yo me preguntaba, ¿por qué? No le hallaba el sentido. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer pasar a Pedro por esta situación? Si anduvo con él, si Dios y Jesús ya sabía que Pedro iba a ser un hombre tremendo, que a través de sus predicaciones iban a convertirse multitudes de personas a los pies de Jesús, ¿por qué pasarlo por aquella situación? ¿Por qué dejarlo pasar por aquella prueba? Pero a través de esa prueba, yo creo que Pedro entendió que no era su carácter que lo hacía diferente, que no era su carácter que lo hacía estar en esa situación, no era su carácter lo que lo llevaba a ser intrépido y valiente, era el poder de Dios, era la unción de Dios que lo llevaba a que aún con su sombra los muertos y los enfermos fueran sanados. Cuando este hombre entendió esa situación, cuando este hombre, Pedro, entendió, la Biblia dice que cuando este hombre, Pedro, aquella noche que Jesús fue entregado, que lo negó 3 veces, dice la Escritura que a la tercera vez este hombre se recordó lo que Jesús le había dicho. Pero ahí hay una expresión bien tremenda. Y dice que cuando la tercera vez que Pedro lo niega, dice la Escritura que Pedro corrió, salió llorando amargamente. Aquel hombre, me imagino, se fue por allá atrás de una casa, de un rincón, tal vez atrás de los corrales, allá de los animales, donde nadie lo viera, y empezó a llorar, a gemir, a recordarse lo que Jesús le había dicho, y recordarse que pudo haber sido un poquito más de valiente y haber afirmado: sí, yo soy nazareno también, yo estuve con él, sí, yo era su discípulo. Pero cuando aquel hombre empieza a llorar amargamente, como dice la Escritura, aquel hombre pudo entender que necesitaba de algo más, necesitaba algo más para mantenerse en la oración. ¿Y qué es lo que necesitaba? Lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, que cuando vino el día del Pentecostés, todos estaban juntos, unánimes, y vino como un viento recio y llenó la casa, y empezó a repartir el Espíritu Santo, la unción, en forma de lengua sobre todas las personas. Y Pedro, aquel hombre que había negado a Jesús 3 veces, se levantó con poder y con unción, y empezó a predicar, a enseñar, y en aquella predicación, primera predicación de él, dice la Escritura que nomás 3,000 hombres vinieron a los pies de Jesús. Necesitaba aquella unción, necesitaba la unción que transforma, necesitaba la unción que cambia, que nos hace diferentes, que nos hace entender que no es por lo que nosotros sepamos, que no es por el tiempo que tengamos, que no es porque hablemos bonito. Los resultados se dan a través de la unción. Los resultados se ven a través de la unción. Hay otro hombre también bien tremendo en las Escrituras,
que yo creo que este sí todos lo hemos leído de alguna manera u otra. El apóstol Pablo, llamado anteriormente Saulo de Tarso, un hombre celoso en su parecer